O sea, inmediatamente la mente empieza, tengo que ducharme, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y es que ahora se da cuenta de esa, es como un antes y un después, es como boom, pero es que antes no se daba cuenta de eso, y ahora sí lo percibe como, a ver, acabo de estar sentada un tiempo y ya, son esas percepciones que van empezando a suceder. Sí, pero también tienes el recurso de recordar de una cosa de tu revés, ¿no? Si aparece esa avalancha de programa, pues no te inquietes, empieza por la más urgente y métete ahí, después vendrá la siguiente y hay manera de hacer varias a la vez. Estaba pensando cuando hablaba otra vez a un momento dado de dejar la mente en blanco, que en el Capén, y luego entiendo también en el real. ¿Yo hablaba de dejar la mente en blanco? No, ella, en otro momento dado. No se trata de tanto de dejar la mente en blanco como que de los pensamientos que surgen, que no nos disturben, nos saquen del lugar. Pero no, es que creo que es importante distinguir eso de la diferencia entre los pensamientos, a identificarnos con ellos, nos pueden completamente, a durante el café, aprender a identificarlos como ese disco rayado que no es nosotros, y aprender a cortar con ellos para que dejen de disturbarnos, pero es inglés eso, no recuerdo la palabra. Sí, perturbar. Pero olvidándonos del objetivo ese del ego, que cuando empieza a aprender unas cuantas cosas del budismo, entre unos de los que se marca es lo de aprender a poner la mente en blanco. Eso, entiendo que es un error muy... Claro, pues eso es lo que estaba comentando alguien, ¿no? Eso es como el error de tener siempre la palabra maldita, la atención en lo que tenemos. Es otro típico objetivo que aprende el ego con la nueva información que tiene cuando empieza a meterse en el budismo. Cuando empieza, después hay que despreocuparse de eso. Pues a este todavía a veces le sale un siempre. Porque le das importancia. Claro. No le des importancia y se debilita solo. Es decir, pensamientos, ya está identificado, pero identificado sin pensar. Porque si piensas, pues estás pensando, sí que es pensando. Por lo tanto, despreocuparse, y la manera de despreocuparse no es decir me tengo que despreocupar, sino entrar en postura y respiración, y volverán los pensamientos, pero tampoco sabrás cuánto tiempo ha pasado, porque tampoco hay un reloj para esas cosas. Algo de lo que me estoy dando cuenta ahora, cuando hablo de estas cosas aquí solamente prácticamente el 99% de las veces, creo que lo único que me emociona, no sé, me noto que me excita, me vengo arriba, pero yo creo que es el único tema que me produce eso. El único tema, este del que estás hablando. Y lo he notado de las últimas sesiones aquí. No, yo creo que no te estoy entendiendo. Hablar de tu ego y de lo perturbador que es. No, en general de asuntos relacionados con el plan. De poder aclarar, tener en cuenta y aclarar. ¿Qué te emociona eso? Sí, se puede decir eso. Bueno, ¿y qué te parece? Pero me parece llamativo que sería lo único que me emociona de esa manera. ¿Y qué te parece? Bastante bien. O sea... ¿Y por qué bien? Ya, es que son preguntas
Contesta bien. Me parece claro. Que es lo único que realmente importa, es que lo demás son entretenimientos que te dan su vida. Es una buena señal, ¿no? Me parece que te sí. emocione porque te emociona vivir, entonces. Sí, no, es que me resulta muy llamativo. Pero probablemente ocurre por comparación, ¿no? O sea, lo que los demás han estado diciendo también. Si las demás cosas no te emocionan, quiere decir que te interesan poco. Es decir, hay un interés por algunos asuntos, hay un interés intelectual más o menos necesario por cuestiones de trabajo que me es agradable, vamos a llamarlo así, pero no tiene que ver. Claro, es que no tiene que ver. Si acaso, cuando alguna vez he dado clase, me pasaba algo parecido cuando conseguía. Cuando estás explicando algo a un alumno y veías que habías llegado, pero con cosas puramente intelectuales. Sí, también sí. es un poco, pero pues no sé si es lo mismo, porque hace mucho que no. La raíz yo creo que sí, suena lo mismo. Yo creo que no hay como situación en la que esta sensación es la misma. Y os aseguro que fuera de aquí no sois nada emotivo. Me suena bien. Me suena bien, pero es para dejarlo atrás. Sí, porque esto también luego lo coge y luego desapegarse Sí, de pero ello también. no pensaba yo en el ego, sino que no hay que aferrarse a nada. El simple pensamiento de desapego respecto a cada cosa que aparece es un incentivo, diríamos, para la propia naturaleza, que le queda otra vez todo el espacio, otra vez todo el espacio. No sé si se entiende esto. ¿Podrías volver a repetir esto? Pues Es el espejo que deja pasar las imágenes, no se queda. eso. Entonces cada vez está permitiendo que se refleje lo que hay. Sin modificarse. Es como renacer a cada instante. Desde el punto de vista de la propia naturaleza, otra vez está mente y cuerpo disponibles, mente y cuerpo disponibles, desocupados, transparentes. Y eso produce o se manifiesta en, el ego diría, la mente superficial diría, en otro ámbito, no, sigue siendo el mismo, alegría. Mientras hablamos los demás. Más con respecto a este tiempo. Pues es que he estado muy como si nada. Como si nada, como si no hubiéramos dejado de venir. Es decir, como si ni. No he notado grandes diferencias entre antes de la última sesión y este periodo sin contacto con la santa, únicamente las charlas. Entonces, sí noto que, por ejemplo, las sesiones o simplemente los que hacen aquí es como una inyección de insulina para un diabético. A cierto punto me vuelven al sitio y me templan. Me templan. Pues el reloj biológico se adapta, ¿no?, flexiblemente a esas situaciones, un mes, 2 meses, 3 días, 2 horas. Entonces, que no sé si... Eso sugiere instauración, ¿no?
quiero decir, la propia naturaleza, el aprendizaje del vivir, pues se ha establecido en la medida que sea, y entonces puede manejar estas situaciones que en realidad no cambian nada. Es decir, son experimentos en los que cada uno puede palpar los recursos con los que cuenta, hasta qué punto ha profundizado, cuánto estará disponible. Una cosa que me parece notar es que me desenvuelvo en el mundo sin dificultades. No sé si es desapego o es acostumbramiento. Cuando me pongo a juzgar por ahí, creo que la acabo. Ya, pudiera ser, por ejemplo, cuando han hablado antes de sensibilidad mental, a mí me ha venido a ocurrir que en su caso tiene bastante sensibilidad mental, sobre todo con respecto a la gente que ni siquiera sabe que tiene un ego. En el diario lo noto, pues, muchas cosas que comenta la gente pero que no puedes explicarle que eso es su ego, que patatín patatán, porque no está ni en el momento ni de lejos. De vez en cuando, muy de vez en cuando, pues que hay un momento como para soltar una pista, sin mayor cosa que ir a la calle. Y entonces, o sea, por un lado, esas situaciones me producen cierto sufrimiento, pero no a la vez sufrimiento. O sea, me produce más conciencia del sufrimiento ajeno. Y sí que la verdad me siento el sentimiento por no ser capaz de explicar que hay salida para eso, que eso que les está pasando es irreal, etc. Todos lo sabemos de aquí. para esto también hay un momento, ¿no? Para que aparezca esta cualidad del bodhisattva, pues hay un momento de madurez en el que no es difícil, no tienes que calcular, pensar. Yo creo que estás en una etapa de conexión técnica con el mundo, ¿entiendes? Es decir, de adaptación técnica. Ya se sabe que el mundo es así, ya se sabe que la gente es así. Estoy pensando en tu primera frase, no tengo problemas Sí, con es como si estuviera... Bueno, pero que forma de incógnito. Sí, pero... O sea, como si realmente claro. viviera aquí, Pero claro, y el mundo anda de... Claro, pero es que eso camuflado. forma parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Excepto algunos tíos raros que se salen del mundo y viven en un templo, o así, pues los demás están sobreviviendo, y tienen tienen que salir emerger ciertas cualidades para que no resulte un sufrimiento continuo en contacto con el mundo. Y eso forma parte de la supervivencia de cada época, de cada cultura, de cada... Por eso los budistas pueden vivir en cualquier cultura, en cualquier momento, o al menos ese es el enfoque comprensible. Pero no todos están en monasterios. ¿Se entiende lo que digo, no?
indicas con la cara demasiado lo que estás pensando. ¿Más? Hay segunda vuelta, o sea que... Vale. Otro. A pesar de los meses que marcaste, que pensábamos que iban a ser 4, a pesar de eso, sentía pues, el contacto con la sangha y la intensidad de las enseñanzas que seguía muy intacto, que seguía muy, pues, a pesar de la ausencia, que notaba ese contacto con la sangha que permanecía. Entonces el compromiso también con uno mismo sería también ahí muy... Y cuando hay recaídas, que hay muchas, y entras al trapo y te dejas llevar por el estrés en momentos, pero uno como si es más... Las señales que manda el cuerpo son tan evidentes. Son mejor reconocidas. Sí. Entonces, te está diciendo tu cuerpo, puedo ver el camino porque es lo único. Y luego en relación con lo que decía Gayatri, de las falsedades, pues ir quitando las conversaciones banales, es la vuelta al trabajo, pues uno ya pues siente esa necesidad de entrar. Y da igual, porque la gente sigue hablando y habla por ti, no tienes que entrar. Ya te das cuenta que antes pensabas que poca habilidad social y te das cuenta que no necesitas, porque ellos, con su intervención, vale. Se han puesto abajo, te interpretan y todo. ¿Esto tiene que ver con tu adaptación al mundo? Este descubrimiento de ella. Sí, eso, y quizás sumado a eso ¿Eh? sí. Y quizás sumarle una disminución del sufrimiento por el sufrimiento interno necesario, aunque sea siempre no se pone fecha ni años ni en algún momento a este le supongo que sobre todo al principio, cuando empiezas a descubrir esto dices, joder, claro, con la gente más cercana no es capaz de vamos a decir, convencerles, porque yo creo que pasa por esa etapa de equivocarse en el, bueno, hay que pasar, es una etapa sin más. Hay que cometer el error de intentar convencer a los que crees que tienes que convencer, porque no. El ego también va en el camino, también lo recorre, entiendo que eso es parte de... ¿Creéis que la lucidez en términos de iluminación, voy a jugar con los símbolos, de esa vela que se ha encendido en tu propia mente, puede ser percibida por otros sin hablar de ello? No digo si es una creencia, que podemos establecer la diferencia. Que levanten la mano los que crean que sí, y luego levantarán la mano los que hayan comprobado que sí. A ver, los que creen que sí. Bueno, ahora los que han comprobado en la práctica que sí. ¿Qué? En momentos. Aunque sea un momento, aunque sea una situación pequeña. No sé, eso sería entrar en mucho detalle, ¿no? Es decir, tú tienes la experiencia de haber transmitido sin palabras tu camino, tu guía,
caso se habrá manifestado de manera distinta por parte del otro. Nos habrán preguntado más directamente, otros más indirectamente, otros te veo distinta, te veo no sé qué, pero ¿qué te ha pasado? O pidan ayuda o te conozcan un poco más. Otra vez levantamos la mano los que sí han comprobado que hay vasos comunicantes. Mucha, ¿Os dais cuenta de que esta es una habilidad del bodhisattva? Una habilidad natural, no me refiero a los hábiles medios, sino que es inconsciente, es un nuevo tipo de energía cósmica. No podemos ponerla otro nombre. ¿Ya? Sí. No sé cómo está, pero sí. Ah, vale, ya, me preguntaste. Así que estabas tú. Bueno. Sigue. Lo que nos dijiste de que hay que ir adquiriendo más madurez y seguridad, creo que poco a poco eso uno va, lo que decía Shingyo de esto es uno mismo y su práctica, y reducir los contactos contigo a pesar de mantener la charla semanal, pues era como afianzar pues el compromiso que eres tú y lo tienes que hacer tú sola. Entonces, más seguridad, algo más de madurez, aunque queda mucho infantilismo, pues, pero se va avanzando poco a poco. Bueno, pues es una comprobación importante esa, ¿no? En la medida que sea de esa autosuficiencia, uno ya está orientado, no habrá profundizado enormemente, pero ha profundizado. Más cosas. Un poco más de distancia cuando hay conflictos, entonces esa distancia incluso pues con los más allegados te permite sufrir menos. A veces entras y lo pierdes, pero muchas veces se consigue estar un poco más distanciada y se comprueba la diferencia, ¿no? que hay cuando estás en esa posición. Sirve de algo entonces la comprensión y la compasión, es decir, comprender que el otro pues, se manifiesta como ha sido educado y como ha sido condicionado, y por lo tanto pues es una radio, es un animal de circo, es como se quiera llamar, ¿no? Y eso que se traduzca en un menor sufrimiento por tu parte. Esa comprensión, pues... Todavía hay zonas que hay ciertas personas que saben tocar ciertos botones que tú ya reaccionas como antes, pero uno parece que va sabiendo, va distinguiendo. Hay que alejarse, hay que... Tú ves la relación con eso que estás diciendo, con prescindir de, dejar caer, poner distancia, no ir a los entierros, ni a los bautizos, ni a las bodas. Todo lo que sean las celebraciones del sufrimiento, las celebraciones del placer, dejar que las cosas se aproximen, vengan, ¿no? Pero uno protegerse,
Si uno no se puede proteger poniendo distancia mental, emocional, sentimental, pues va a sufrir, y si sufre, señal de que no ha avanzado mucho. Es decir, que el apego continúa, o los apegos continúan. ¿Sí? Desde luego a los demás no les sirve para nada nuestro sufrimiento. Para nada, para nada. Y a nosotros solo hacer una cosa, que es redoblar la práctica, ¿no? Invertir la energía en práctica, en práctica, en práctica. Si no hay esa realización, no hay convencimiento. Está haciendo la cosa por algún reflejo, algún condicionamiento vicioso. Como se va viendo en gente que lo va dejando, que le desilusionan ciertas cosas, que se quedan con un grano de arena y el saco no le ven, y entonces pues se marchan y siguen su camino a su manera, que es para su ego. ¿Más? Otro. Venga. Dejamos ya entonces. No tenéis nada que compartir. Mágico. Es que soy identificado con lo que han dicho todos los demás, que tampoco veo mucho. Nada original, nada propio. Pues propio, que cuando hay una. Sí, que me noto con mucha energía. La verdad que cuando llego a todos los sitios me noto como que hago estamos hablando de lo contrario, de no sé si, no comunicación. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? Yo creo que la práctica que te fortalece mucho y andas más, sufres menos, andas más ligero, pero si la guía es muy fácil de equivocarse y luego tienes más fuerza. ¿Estás hablando de tu experiencia de equivocaciones? Sí, y de que veo que es fácil también. Bueno, que necesitas una guía. Pues eso es lo que has experimentado tú, equivocaciones. Pues muchas no, pero no sé, me veo que es fácil desviarse. Por ejemplo, repetidamente desviado. Pues más o menos me controlo, pero a veces cuando estoy en situaciones igual que
ambientes o cosas que hacía antes. ¿Cómo? ¿En situaciones qué? Pues ambiente de conversación, que tiene conversaciones de tontería, que se vacila, se practica y eso. Pues cada vez te despistas y... Está bien esa palabra, vacilar. Estás vacilando. O sea que no sabes dónde estás. A ver, algo propio, algo bien propio. Es un compañero de trabajo que es bastante prepotente y es ignorante, pero se piensa que es algo por decir mentiras y... Pues yo cuando llevo un rato escuchando al final se me escapa alguna cosa y con las cosas que dice pues le hago mucho daño y claro, luego me arrepiento, pero estando más fino, igual antes no era consciente ni tan afilado, pero ahora cuando pues sobre la boca igual hago más daño que antes. No puedo hacerlo, pero a veces se te escapa y nada. ¿Cómo sabes tú que es daño? Porque lo noto en el otro y... ¿Pero qué notas en el otro? ¿Te protesta? Pues se calla y le duele. ¿Que te la devuelve? Me tira por otro lado, pero que no tengo que... Pero a lo mejor le llega y se queda con ellos y le cambia en algo. Se retorce más. ¿Eh? Que se retorce más y va con más ganas luego. Más. No te entiendo. Y luego Es que le hago daño, que noto que el hombre pues quiere atacar por todos lados luego ya, que después de eso ya... pues déjale pasar. Claro, es lo que quiero hacer, pero a veces caigo y no... Ya, picas. Bueno, ¿alguien quiere, de los que han dicho algo, de los que no han dicho, se les ha olvidado algo que te interesa? ¿O así? Bueno, esta, como has dicho antes que había 7, pues voy a ver si... ¿Quieren dejar un 6? Quiero dejar un 6, eso es. Bueno, lo que más me ha sonado de lo que he oído como personal, es decir, adaptado a Sosín, es lo que comentaba Muchi de la gran necesidad de vernos aquí con la regularidad que nos estábamos viendo, que se percibe por esta cuando ocurre. Al principio había cierto miedo cuando ocurría una ausencia de sesines o de visitas al templo, pero esta ha experimentado la situación de estos 2 últimos meses en otros años anteriores y la experimenté con más sufrimiento del que ha habido esta vez. Luego, por otro lado, también me sumo a lo que decía Cubió, de que se está dando una adaptación bastante facilona o bastante fácil al mundo, es decir, a entender un poco o a convivir con el resto de las personas, porque durante una temporada me ha costado más. Me era más fácil la comunicación con otros seres vivos que con la propia especie y parece como que estoy aceptando mi propio ego y el de los demás, como quien acepta que para que llegue la primavera pues tiene que vivir el invierno, ¿no? Y luego pues también he experimentado... ¿Qué hay de falso en el invierno? Nada. No hay nada falso. El ego no le... Hablo de tu propio ego, ¿eh? Ah. Si lo pones en comparación con ¿Qué hay de falso en el primavera, ¿por qué aceptar? Porque es egótico, esa diferencia... O sea, la aceptación es egótica, quieres decir. No, la diferencia. ¿Entre qué y qué? Entre el invierno y la primavera. Sí, ¿qué? Es egótica. El invierno es el invierno y la primavera es la primavera. Ya, entonces te estás refiriendo a la palabra diferencia. Sí. ¿Y a ti te parece homologable el ego y otra cosa?
Quiero decir, según lo que dices de ver la falsedad de la palabra diferencia, según eso estás diciendo que entre el ego y cualquier otra cosa no hay diferencia. Estoy intentando decir que el ego forma parte de la naturaleza humana. A ver, hay una frase, Domo Soku Dai. El Satori son las ilusiones. Sí. Tendría que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, Sí, el ego también es el Satori. sí. Ya. ¿Podrías explicarlo? ¿Cuál es la clave de que el ego sean también las ilusiones? Aparte de la naturaleza se manifiesta a veces como ego, a veces como no ego y a veces como iluminación. Podemos utilizar esa frase, pero habría que razonarla. Porque cualquier aspecto, o sea, ¿cómo poder creer que entre lo auténtico y lo falso no hay diferencias? ¿Por qué? ¿Te lo pongo más fácil? Sí. Apegarse al vacío es como apegarse a la forma. Así es. A ver, ahora tradúcelo con tus palabras. Apegarse a la propia naturaleza y rechazar el ego es igual de egótico que apegarse al ego y no ver la propia naturaleza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aceptar el ego, reconciliarse con su propio ¿Qué ego. es aceptar desde el punto de vista de Zen? Aceptar es una palabra que procede del ego. Ni aceptar, ni adaptarse, ni resignarse. Reintegrarle en la propia naturaleza. Sí, pero será transformado. Sí, En la medida en que no ha sido posible, ya dices tú, aceptarlo. En la medida en que no ha llegado la transformación, entonces se acepta. no. Cuando no ha llegado la transformación, A los aspectos del ego que no haya llegado a la transformación, lo llamas aceptación. no. A los aspectos del ego donde no ha llegado la transformación son las zarzas del camino. Y con la práctica, pues Las zarzas del camino son sufrimientos cuyo origen está, o complicaciones cuyo origen está en el ego o no está en el ego. no, sufrimientos no son. Las zarzas del camino son momentos en donde hay ausencia de prácticas conducentes. Pero entonces en el ego es conducente. No, sí. Claro, es que el ego, claro. Sí y no. Sí, no. Sí en cuanto que tiene las semillas de la iluminación, no en la medida en que no ha sido transformado. Eso es. Eso es. Entonces volvemos al principio. ¿Qué es lo que decías tú sobre tu ego? Que hayas Que esta nueva adaptación la adaptación. técnica con el mundo, lo que decía Cuyo,
quizá venía, que ha sido el cambio que ha notado esta en este último tiempo, quizá venía de una aceptación de mi propio ego, de una reconciliación con mi propio ego. ¿Tú entiendes reconciliarse como aceptar lo que no haya sido transformado? No, eso no me gusta oírlo. Por ahí no es. Sí, tiene que ser. Esas son las manchas. Eso no. ¿Eh? Eso no, claro, los aspectos del ego donde no ha llegado la transformación son las manchas. Ah, Pero pero gracias a las manchas, Esa es la parte conducente del ego, de estas partes que nos han transformado, nos permiten contactar con... claro. pero eso no quiere decir que sea... Dejarle su libre albedrío, claro que no, para eso está la No práctica. utilices nunca esa expresión del famoso libre albedrío, que es tan católica y tan ignorante. A ver, las manchas facilitan la comunicación con el enajenado, pero no quiere decir que haya que mantenerlas para comunicarse con el enajenado en su ego. Pues, es decir, no usemos la excusa de las manchas, que el ego no usa la excusa de las manchas para hacer lo que le da de las narices. Que lo arregle la sabiduría de tu naturaleza en la comunicación con los demás. Eso es cuestión de tu naturaleza cósmica. Sí. ¿Eh? Sí. Es lo que me contestaba el Uemoto. Con todas estas desgracias, tal, le preguntaba yo, ¿qué se hace con ellas? Oh, lo arregle el cosmos. El cosmos, tu naturaleza será la que tiene que arreglar tus diferencias egóticas. Pero claro, tienes que alimentar tu naturaleza, ¿no? Pero no hablo de esto como un programa, sino como una destrucción de cualquier afirmación que suene a definitiva. No hay por qué aceptar ni adaptarse al mundo en términos egóticos, o sea, como adaptación o resignación o aceptación. Creo que la dirección zen es el desapego hacia todo eso. Y el desapego no es ni aceptación, ni adaptación, ni resignación. Es desapego. Es como, se podría decir, pues que cuando pican las abejas, duele. Pues, ¿no? Es decir, son fenómenos que no hay por qué interpretar. No sé si se me está entendiendo. ¿Se entiende? Si interpretas, vas a interpretarlo con el ego. Ahora, si sabes un poco de cómo funciona la naturaleza, pues estás viendo la vida y la muerte constantemente. Mételo ahí, metamos ahí las injusticias y crueldades y no sé qué de los bancos y los mercados y las crisis, pero es que son las mismas crisis que tienen los animales y las plantas. Quiero decir que todo es uno. Pero si nos ponemos a discriminar, entonces tenemos que subir de nivel, no seguir profundizando, porque entonces no hay nada que decir. Hay que subir de nivel y hacer crítica, ¿no?
Bueno, tampoco está mal, pero poco tiempo en esa crítica, porque nos está distrayendo del camino. ¿Se entiende? Entonces cuando has dicho en algunas ocasiones... La justicia, la injusticia, todo eso son hallazgos negóticos. ¿Qué? Entonces cuando se dice que ni discriminar ni no discriminar, es que estás en un nivel profundo, y cuando subes es cuando estás discriminando. O no discriminar. O no discriminando. Cuando hay dualidad. Negándote a la discriminación. Es decir, en el nivel de ni discriminar ni no discriminar, no hay ninguna crítica que hacer, no hay nada que cambiar, no. Es pura naturaleza todo, son acciones, fenómenos, acontecimientos, y como tales fenómenos están iluminados, es decir, son cosmos. Ahora, si subimos de nivel al nivel crítico y nos ponemos a pensar, entonces hablamos de política, de religión, de economía, de justicia, injusticia, y si seguimos subiendo, pues formamos parte de ese mundo intelectualmente hablando, sufrimos o combatimos. Se va entendiendo, ¿no? Sí. Entonces, si profundizas, todo eso desaparece. No queda más que el instante presente. Y en ese instante presente, a menos que estés en Afganistán, pues no hay nada. Y debajo de un jeep y todo eso, ¿no? Pues no hay nada de nada sobre nada. ¿Se entiende la perspectiva distinta según el nivel de conciencia? Entonces, Zansin también se ocupa de eso, de percibir el nivel de conciencia desde el que se está presenciando, desde que el testigo está presenciando el fenómeno del acontecimiento y la medida en la que le afecta. Pues ahí está comprobando en qué nivel está. Y está en su mano subir, bajar. Pero Afganistán existe. Entonces esa percepción sería... No existe. A ver, ¿dónde estamos? Está por ahí. No. Solo me vale lo que tengas muy cerca. Me iba a decir, si existe, la percepción sería... No, pero no lo digas. Afganistán existe. No lo digas porque no es verdad. No existe. Muerde Afganistán. A ver. Si los sentidos no funcionan, no existe. ¿No? Nada que no pueda ser verificado por los sentidos existe. Son abstracciones, fronteras, mapas, lejanías, interpretaciones, intereses, lenguaje, es decir, ego. Es igual ego a la derecha que ego a la izquierda. Es decir, enseguida va a haber que votar. Pues eso, para poder votar, tienes que subir y poder pensar en las ventajas y los inconvenientes de las derechas, las izquierdas, los intermedios. Pero fíjate, ha habido que subir de nivel, que es bajar de cualidad cósmica. Cada vez estamos más lejos del cosmos.
cuanto más pensemos. Pero, por ejemplo, votar. Para votar es un acto del presente en el momento en que vota. Sí. Tienes que saber. Tienes que tener conocimiento. No, mira, la mejor votación sería la de uno que tuviera 5 papeletas en la mano, cerrarse los ojos, escogiera una y la echase. Esa sería la más auténtica votación, si es que había que votar, porque si no, no vota. Mira, esto es como lo que varias veces he dicho, hay que ayudar a los animales, a los vegetales y a los humanos que pasan hambre. Apadrina a un niño, 2, 3 según tus posibilidades económicas, pero no vas a arreglar nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Apadrina perros, monos, no vas a conseguir nada. Es tu granito de arena, pero tampoco cojas la calculadora y digas que tantos granitos de arena, tantos millones de no sé qué, son una duna. Pues tampoco. Es decir, las posibilidades de actuación sobre lo real están alrededor nuestro, completamente alrededor. No sé si me explico. Es lo cercano, lo cotidiano, lo elemental, lo que decía de los tontos. Es decir, lo más inteligente que puede existir es hacer la comida, plantar lechugas, limpiar el suelo, la ropa. ¿Se entiende qué quiero decir con eso? Todo lo demás son especulaciones que cambian con el tiempo, con la evolución de las culturas. Lo que no cambia es que tienes que comer y tienes que cagar. Tienes que dormir y tienes que cuidarte del frío. Cosas tan simples como esta. Y eso hay que convertirlo en práctica. No vayas más allá, porque no hay más allá. Pero claro, ¿cuánto se tarda en comprender esto? Pues algún tiempo. Es que no lo comprende, se va. Está buscando cosas más sublimes. Es decir, más engañosas. Más complicadas, más elaboradas, más filosóficas, más literarias, más artísticas, más... nada real. Por eso la práctica es muy fácil, no hay que ir a ningún sitio especial, a lo mejor sí, a vender los primeros pasos, a cogerle el punto este, pero nada más. ¿No? ¿Algo más? No. ¿Alguien más? ha tenido una experiencia de pasar, de pasar de momentos, hablo de momentos, de un ataque egótico, de un ataque de no saber dónde estar. Y de repente aparecer palabras de Dailov que dicen esto también es Dharma. Y en ese instante no sabía que tenía tan capaz de
de llevarme ya en la soledad, entre comillas, lejos del contacto ya con la sangre y con Dios, pues volver a la paz, volver a la paz del camino y volver a imponerse el ritmo de práctica y estar en lo que estás. No obstante, la regularidad de la práctica, al estar más alejado, la regularidad de la práctica ha bajado un tanto. Y el sufrimiento correspondiente ha subido un tanto en espacios de... ¿Qué es eso de la regularidad de la práctica? No estoy muy seguro de haber entendido lo primero. Lo primero, pues... Y esto de la regularidad de la práctica, pero tú puedes evitar practicar. No, puedo estar distraído, atacarme el ego y desviarme un tanto. No lo sé. Pero eso te preocupa. No me preocupa porque en cuanto puedo vuelvo. No te interesa, pero ¿cómo si nunca has salido? No es que me interese, es que intento explicar lo que me ha sucedido. Sí, pero haces unas interpretaciones como esta, sí, que no tienen nada que ver con lo que estamos, ¿no? Quiere decir que son interpretaciones artificiosas, artificiales. Ya. Es como si se tuviera, después de tantos años, entrar y salir, ya no hay dos orillas. No, eso también lo voy Todo es puro mar. reconocido, todo es puro mar. La energía ondula, el sufrimiento y el sufrimiento se alternan. Cada vez hay menos sufrimiento. Pero ¿por qué hablamos de sufrimiento si es otro sufrimiento? Es otro. Entonces, Porque se puede hacer desaparecer. no hagamos otra vez dualismo. No. Porque, no es que estemos en él, es que estamos hablando mal. Es que la vida encierra unas cosas que son las que son. Y unas conllevan sufrimiento Y otras no. y otras menos. Menos y otras nada. Y otras, eso, pues lo de subir y bajar, que decías hace un momento. A ver, explícame lo primero que decías y lo recuerdas. Lo primero es que en un momento en que, o sea, al salir de la sesión, salí ofuscado. ¿Qué es eso? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, salí Bueno, olvídalo. muy oscuro, ¿A qué? muy oscuro, ¿no? ¿Pero qué es lo que has dicho? Pero que volvió al poco, cuando yo por delante, la paz que había mantenido durante la paz, la armonía, volvió a apoderarse de mí sin el esfuerzo de voluntad, que no hay voluntad, ya no hay voluntad para nada, solo a veces, pero uno sabe que no vale. Y entonces así he permanecido el resto del tiempo. Y luego, a veces me he dicho, bueno, pero ¿qué pasa? Que parece que estás viviendo en otro mundo, que la sangre, pero deja pasar. O sea, como si algo me quisiera recriminar que no me estaba acordando de vosotros, como cuando tenía novia. Pero que no ha sido lo más, eso ha sido que está consigo y vosotros estáis donde estáis, pero que no tengo que acordarme de vosotros. Estamos todos en el aire. Eso. Y entonces no. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Hasta esta vez, generalmente cuando alguien me pedía ayuda por asuntos serios, sobre todo si es gente cercana, por ejemplo un sobrino. Asuntos serios no quieres decir del zen. No, esos serios desde su perspectiva. Pues generalmente lo rechazaba. Y en esta ocasión,
pues sin entrar en el asunto que él me explicaba, le he ido dando aldabonazos de cómo crecemos, cómo se nos crea un ego, pero no a nosotros solos, sino... Pero no me lo cuentes tú. Bien, vale. Y entonces, pues se me ha quitado el miedo a decir a la gente pues que hay cosas que están comprobadas, que funcionan, pero que no basta entenderlas, que habría que practicarlas. Y por ahí, pues es El problema del huevo frito que no entiende todo el mundo, ¿no? Sí, me entiende, pero después... pues lo con entender no se va a Claro, encontrar, claro. queda sin huevo, ¿no? Porque, No, ¿sabes? no puedes mojar. Claro, porque este no había entendido que si no hacía la comida no la podía comer. ¿Qué más? O sea, Novén tiene un capítulo bien bonito, ¿no? El pastel de arroz. Un cuadro de un pastel de arroz. Bueno, y eso he hecho una instrucción que se me ha dado de hacer la comida una serie de veces. Y se me ha caído el prejuicio, o yo qué sé, o el orgullo, eso. lo que sea. Y me lo he comido y he invitado a alguien. Más. ¿Qué más? Pues, Si lo hay, no inventes. no, si lo intento, no invento. Y que aquí estamos, y no ha pasado 2 meses, yo no sé si han pasado 2 meses, un día o ¿Qué 3. más da? Para algunos habrán sido 2 años, para otros 2 días. ¿Vale? Sí, sí. ¿Alguien más? Para este ha sido también la sensación esa de cuando se dijo, pues hasta diciembre no vais a volver aquí. Pues él tampoco ha tenido la sensación de que pueda ser hasta diciembre. Y desde un principio, cuando se le aparecía la cuestión de, bueno, ¿por qué no vamos a venir esta... ¿Y por qué no vamos? ¿Y por qué no vamos a ir? Pues siempre lo rechazó. Siempre rechazó el querer saber por qué. Nunca tuvo un enqueque. ¿Y por qué vamos a estar sin venir hasta diciembre? Pues, y yo le decía, ¿y por qué? Y digo, pues bueno, pues lo que sea. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y el asunto de cada uno es ocuparse de sí mismo. Y sobre esta cuestión de las distracciones, ha podido comprobar, me parece que lo decías tú, como hay a veces, pues, si tú estás dando un paseo, estás haciendo otra cosa y canturreas. Y aparece como un censor que dice, ay, pues estás canturreando, que no estás a lo que estás. Y yo digo, bueno, pues este tío es un censor. Y sigues cantando y sigues haciendo lo que estás haciendo y de repente pues ya no cantas. Estás en lo que estás, pero sin intención de dejar de cantar, ni sin intención de tampoco de estar a lo que se está. Aparece por sí solo. Y sobre la distancia de la sanga, ha habido ocasiones en las que me he encontrado preguntándome, digo, ¿y si viera a los de la sanga por la calle los reconocería? Me aparecía esa pregunta a veces. Me ha sorprendido que ¿y si veo a los de la sanga por la calle los reconocería? Así que es algo que a veces me estaba preguntando en esto. A sus sí la reconocieron por la calle. Pero ¿cuándo? Cuando nos vimos en Calcilla. Bueno, hace mucho eso. Y esta vez he observado que estaba, siempre antes de cada sesión, me ha ocurrido que observaba que estaba nervioso. Y digo, va a haber bronca, va a haber bronca. Antes de venir a cada sesión siempre estaba en casa, iba a salir a casa y digo, joder, ya que sesión, ya estuvo a ver bronca, va a haber bronca, va a haber bronca. Venía hasta con miedo, pero hoy no sé por qué, he venido más despreocupado. No he tenido esa sensación de, así como de previsión de otras sesiones anteriores.
¿Ya? Sí, parece que sí. Pues yo cuando oí que íbamos a estar hasta no sé qué mes, dije cosas de Daidó. Cosas de Daidó. Y bueno, la verdad es que he sentido muy presente tanto a la sangha como al maestro y no he tenido una sensación de lejanía especial. Ninguna novedad, cambios, observaciones. Nada especial. Con los animales cada vez me siento más, o sea, como si les conociera de toda mi vida. Esa es les miras a los ojos, ¿no? Hace un tiempo fui a una casa ajena por una cuestión, un ordenador roto. Y pues nada, entré, me presentan y tenían una perra lavadora. No fui con ella, pero fue como. Me fui con ella, pero completamente. Yo diría que. ¿Cómo se dice? Como lo haces sin pensar, lo que has hecho al principio. Pues que es una palabra que siempre se me olvida. Sin pensar, sin fingir, sin. Espontáneo. Y no. Una diferencia enorme en la relación con respecto a las personas. Y digo diferencia conscientemente discriminando. O sea, no soy capaz de ser así de espontáneo con El próximo. Sí, pero es que es. O sea, tal cual con los perros, por ejemplo, es con intimidad, ¿no? Como si tratases contigo. Sin ningún esfuerzo ni. Es muy directo. Como de conocerlos de toda la vida. Hombre, ves alguno que no. Pero de perro así. Pero aún así, ¿no? Aunque se enfaden o tal, o no sé qué, son algo próximo. O sea, lo que nos estamos refiriendo. Están mejor o peor educados, están más o menos sociables. A lo mejor te están diciendo que bien sociable eres tú y no te enteras. El César Millán es budista. Sí, y ha dicho cosas y he visto que tiene estatuas de Buda y tal, y muchas de las cosas que dice, pero no he entendido algunas referentes al karma, por ejemplo. Dice cosas que no entendí, pero es joven y a lo mejor lo llegan nuestros libros que ya lo están leyendo hasta en Japón. Qué gracia tiene eso. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, a menos que alguien quiera decir algo, que levante la mano. Sobre que la siguiente sesión fuera al cabo de 4 meses, pues tampoco sintió, que estas variaciones, pues ya sabe que las hay, ¿no? Vamos, que no me significó ningún malestar. Y lo que sí he venido comprobando es el fanzine, ¿no? Que se ha dado cuenta a veces de cosas y que se ha dado cuenta de ello y ha sabido parar. Y
no he notado nada, pues nada en especial a sentir, pues de la sangre, pues a veces pues me acuerdo de alguno que, vamos, que sí que está presente, pero no siempre. Y tengo aquí una nota en la que digo que, y es la tercera vez, que os llevéis toda la ropa para lavarla, toda, y que respetéis los nombres que están en los colgadores. Una nota de parte de Gakán. Saludos a todos. Y me pregunta que no encuentra su traje de Samu, a ver si alguien lo ha visto o lo ha prestado a alguien. Ahí había colgado una chaqueta. Pues voy a ver si es ella porque tiene su nombre. Tiene nombre, pues no insistiré. Tenzos. 2, uno para hoy y 8 para mañana. Voluntarios. Los típicos antiguos o todo eso, bueno. Uno que haya pasado y otro que no haya pasado. A ver, que haya pasado, pero no muy seguido. Tú, allá sí, no. Tú has pasado. Poco. Pero poco. Pues tú y ahora ayudante de Tenzo, ¿cómo? Ahora, para mañana. Mañana los otros dos. Bueno, además hay que ayudar a veces, ¿no? Así que y China. Bueno, empezad por los de hoy, por encender el horno fuerte, para poner encima masa de pan que he hecho para que hagamos pan. Y sacáis y limpiáis las bandejas. Ahora vais a buscar las patatas allí donde están los congeladores. Hay una bolsa y hay una caja y las usaremos todas. Para mañana ya avisaré que hay que tengo que sacar cosas. Y luego traéis tomate en lata, que hay una barbaridad, y sardinillas. Entonces, para todos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 latas de sardinas. Viene Sabo, dijo que venía a mediodía. Y luego las patatas y el tomate, le probáis si está un poco fuerte, pues le ponéis un poco de harina y agua. Y cuánto sacáis, eso ya lo calculáis vosotros, cuántas latas traéis. No menos de 5. Depende del tamaño, las hay pequeñas, estrechas, las hay gordas, eso ya lo calculáis vosotros. Bueno, y los demás, pues que cojan sus guantes,
si procuráis no dejar olvidadas bolsas y guantes como lo están ahí en las zapatillas.